Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Arca de Clío. Vamos a hablar hoy de la independencia de las colonias que España tenía en Latinoamérica. España todavía era uno de los grandes imperios coloniales a principios del siglo XIX y tenía unas amplias posesiones en América Central y América Latina. Sin embargo, estos territorios se van a ir desgajando de la corona española a principios del siglo XIX, a partir de 1808, y aprovechando la situación precaria de la política española con la invasión francesa. Una de las causas principales era el descontento criollo. Los criollos eran un grupo social formado por aquellos españoles que habían nacido ya en América. Eran considerados por los españoles de España como españoles de segunda categoría y por lo tanto eran apartados de los puestos políticos. Estos criollos están cada vez más descontentos porque ven que están siendo... Por supuesto, si los criollos ya estaban discriminados, imaginaros hasta qué punto lo estaban otros grupos sociales como los mestizos o los mulatos. Y es que los criollos se van a convertir en la fuente del descontento popular. Ellos suelen ser ilustrados que van a intentar hacerse con el poder sobre las autoridades españolas. Uno de los más importantes va a ser Simón Bolívar, un español que se fue a vivir con sus padres a América y que se va a convertir en el líder del movimiento libertador en Venezuela. Por supuesto, las ideas de la Ilustración van a influir mucho en la independencia de América Latina y los ejemplos de revoluciones pasadas. Por ejemplo, la Revolución Americana, que os recuerdo que consistió en que las colonias que tenía Gran Bretaña en Norteamérica se habían independizado. Los colonos de América del Sur pensaron que también podían hacer lo mismo respecto a España. Y es que realmente Estados Unidos estaba bastante interesada en las colonias españolas y quería ir dominando poco a poco toda América entera. También Gran Bretaña, que se había forjado un gran imperio colonial y tenía una marina muy importante, como sabéis. Por lo tanto, cabe esperar que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos vayan a apoyar a los rebeldes, a los colonos, contra España. Con la invasión napoleónica de España en el año 1808 se produce el detonante del proceso de independencia. Se produce un gran vacío de poder, ya que los americanos no aceptaban a José Bonaparte como rey y por lo tanto se van a formar también, a la semejanza de España, las juntas de defensa. Después van a reconocer como máxima autoridad a las Cortes de Cádiz, que además recordemos que según la Constitución, la PEPA, se concedía el mismo derecho de ciudadanía a los españoles de la península ibérica, pero también a los españoles de las colonias. Por lo tanto, esto le vino muy bien a los colonos, sobre todo a los criollos, que empezaron a confiar en las autoridades españolas. Sin embargo, el regreso al trono de Fernando VII y la anulación de la Constitución de Cádiz frustró los deseos de libertad de los colonos y de los criollos, ya que el soberano va a gobernar de forma absolutista y por lo tanto las colonias van a volver a caer en los mismos problemas anteriores y los criollos van a seguir siendo discriminados. México va a ser la zona pionera dentro de las colonias en independizarse. El cura Hidalgo, que era un párroco de la localidad mexicana de Dolores, a través del grito de Dolores lanzado desde el campanario de la parroquia comenzó el proceso de independencia. Los mexicanos van a ir luchando por su libertad y al final la obtendrán, a pesar de que Fernando VII va a enviar un buen ejército para evitarlo. En 1821 México queda como un estado independiente, aunque va a ser absorbido progresivamente por Estados Unidos, que le va a ir arrebatando territorios por el norte. Por otro lado, uno de los grandes líderes del movimiento emancipador va a ser Simón Bolívar. Este criollo va a iniciar un movimiento libertario procedente desde Venezuela, pero que va a abarcar prácticamente toda la América Central. Bolívar tenía en mente librar a América del yugo español, de la presión española y crear un gran estado o imperio americano llamado la Gran Colombia. En el mapa que vais a ver ahora vais a poder ver
cómo Bolívar inicia un movimiento desde Venezuela, conquistando Colombia, Ecuador y parte de Perú, uniéndolo a lo que él llamó la Gran Colombia. Este movimiento se va a encontrar con otro procedente desde el sur, desde Buenos Aires, acaudillado por José San Martín, que desde Argentina va a iniciar el proceso de independencia, atravesando los Andes, pasando a Chile y desde ahí subiendo al norte para encontrarse con Simón Bolívar. El rey Fernando VII, como no podía ser de otra forma, respondió a través de la fuerza enviando ejércitos para intentar combatir a los independentistas. Pero esto realmente lo que hizo fue abrir la brecha entre ambos. Hacia 1820-1825, coincidiendo ya con el trienio liberal en España, la mayoría de las colonias se habían independizado de España, quedando solamente bajo su dominio las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que van a estar en poder de España hasta finales del siglo XIX. A pesar de los intentos de unir toda Latinoamérica en un gran imperio, este intento de Bolívar fracasó y se conformaron una serie de repúblicas independientes entre sí en la que el ejército va a tener un enorme poder. Normalmente este ejército va a protagonizar golpes de estado o pronunciamientos militares para cambiar el gobierno. Muchas veces detrás de los intereses de estas nuevas repúblicas estaba el propio Estados Unidos, que sufragaba o pagaba golpes de estado, pronunciamientos para cambiar el gobierno a la parte que más les interesara. Es decir, Estados Unidos va a empezar a influenciar muchísimo en Sudamérica a partir de la independencia de España. Por otro lado, otra consecuencia va a ser la extrema pobreza y las grandes diferencias sociales de las nuevas repúblicas. Esto quiere decir en que va a haber mucha diferencia entre ricos y pobres, una gran masa de gente muy pobre y unos pocos muy ricos. Estas diferencias sociales tan extremas se han llevado hasta la actualidad. Y nada, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Muchísimas gracias, nos vemos otro día. Cuando la tarde languidece